Se paró frente a él, con las manos temblorosas y una foto arrugada en el puño. Su rostro ahora estaba más viejo, con arrugas y cansado, pero ella todavía veía al hombre al que había pasado toda su vida buscando. El hombre que creía que había destruido a su padre. «Pensé que si te miraba a los ojos, sentiría que se hacía justicia», dijo Alice. Su voz estaba tranquila, demasiado tranquila. «Pero no es así, solo siento vacío». La celda estaba en silencio, estéril, tan fría como los años que había pasado preparando este momento. 20 años de preguntas, de ira, de dolor convertido en obsesión. Lo había sacrificado todo, amigos, amor, su paz interior, por este enfrentamiento. Él la miró fijamente, no con odio ni desafío, sino con algo que le dolía más, arrepentimiento. «Intenté protegerlo», susurró. Alice se quedó sin aliento. Ese no era el guión. No era así como se suponía que iba a ser. Una repentina ola de confusión la invadió, y por primera vez se dio cuenta de que quizá su padre no era víctima de una traición, sino de sus propios secretos. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Y así, sin más, la justicia por la que había vivido se hizo añicos bajo el peso de la verdad. Si este momento ya te ha hecho cuestionarte todo, no te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora y activa la campana para ser el primero en escuchar historias que no solo se cuentan, sino que se sienten. Vidas reales, decisiones reales, verdades crudas. Únete a una comunidad que se atreve a sentir profundamente. Esto es solo el comienzo. Alice Walker tenía 9 años la noche en que su mundo se partió en dos. Su padre, Thomas, era el tipo de hombre que podía hacer que el silencio pareciera una historia. Era pintor, soñador, el corazón de su hogar. Alice recordaba su risa resonando por toda la casa mientras la subía a hombros y le señalaba las estrellas como si supiera el nombre de cada una. Pero aquella noche lo cambió todo. Ella estaba en la cama cuando comenzaron los gritos, el portazo de la puerta principal, las voces, una de ellas, la de una mujer, aguda y autoritaria. Otra, la de su padre, confusa, suplicante. Alice bajó sigilosamente las escaleras justo a tiempo para verlo esposado. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Todo va a estar bien, cariño», le dijo. No fue así. Thomas Walker fue arrestado por fraude financiero y conspiración. Los medios de comunicación lo pintaron como un estafador. El juicio fue rápido, la vergüenza aún más rápida. Y luego, un año después, murió. Un ataque al corazón, dijeron, pero Alice nunca lo creyó. Débora, su madre, se encerró en sí misma después de eso. Vivía como un fantasma, sin explicaciones, sin cariño. Su casa se convirtió en un museo de puertas cerradas y preguntas sin respuesta. Alice creció con una única misión: descubrir quién le había hecho eso a su padre. Estudiaba y leía todos los documentos que caían en sus manos. Mientras otros niños iban a fiestas, Alice rebuscaba en archivos de periódicos antiguos. Se obsesionó con los nombres, las fechas y las conexiones. Llevaba el peso de las últimas palabras de su padre como un juramento. Cuando llegó a la universidad, Alice ya era conocida como la chica que no podía dejar las cosas pasar. Los amigos iban y venían, los amantes se marchaban, incapaces de competir con un fantasma, pero a Alice no le importaba. No estaba construyendo una vida, estaba construyendo un caso, y en lo más profundo de su ser creía que cuando finalmente descubriera a la persona que había destruido a su padre, todo cobraría sentido. El dolor desaparecería, el sufrimiento se aliviaría, y tal vez, solo tal vez, volvería a oír su risa, aunque solo fuera en sus recuerdos. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Alice no solo quería la verdad, la necesitaba como el aire.
Cuando se graduó en la universidad, ya había rechazado ofertas de trabajo que no se ajustaban a su verdadera misión. El periodismo le daba acceso a archivos, expedientes judiciales y personas que no hablarían con una hija, pero que quizá hablarían con una periodista. Nunca olvidó la última imagen que tenía de su padre, sus ojos, encontrándose con los de ella mientras la policía se lo llevaba. Esa mirada no era miedo, no era culpa, era otra cosa, algo que no se decía. Ese momento se convirtió en el ancla de toda su identidad. Mientras otros soñaban con carreras profesionales y familias, Alice construyó un caso, una investigación privada e implacable. Llenó cuadernos con cronologías, escaneó documentos judiciales, presentó solicitudes de acceso a la información pública, rastreó nombres que solo había visto en notas al pie de página. Su apartamento estaba abarrotado de cajas etiquetadas por años. Una pared estaba cubierta por un mural con fotos, mapas y cuerdas. En el centro, un nombre: Michael Reeds. Era el mejor amigo de Thomas Walker. Habían trabajado juntos en una organización sin ánimo de lucro antes de que Thomas fuera detenido. Tras el escándalo, Michael desapareció durante años. Luego reapareció de repente, dirigiendo una consultora con un éxito sospechosamente rápido. Alice no creía en las coincidencias. Lo siguió discretamente. En Internet, en actos públicos, viendo entrevistas. Su encanto le ponía los pelos de punta. Hablaba de integridad en los negocios y cada palabra era como una bofetada. Entonces hubo un avance. Un antiguo colega de su padre accedió a hablar de forma anónima. Insinuó que Michael había estado en la habitación el día en que Thomas cerró el trato que llevaría a su detención. Alice creía que él nunca habría hecho ese trato a menos que alguien cercano lo hubiera traicionado. Las piezas empezaron a encajar. Lo anotó todo, creó cronologías y rebuscó en los registros financieros que conectaban la empresa de Michael con sociedades ficticias vinculadas al fraude. Para ella no eran solo pruebas, era la justicia tomando forma. Aún así, algo la atormentaba. Una carta que había encontrado años atrás, una de las últimas de su padre, era vaga, llena de tristeza. «Te fallé», decía. «Tomé decisiones que pensé que nos protegerían. Me equivoqué». Se había convencido a sí misma de que era culpa suya, no una confesión. Pero ahora, con Michael en su punto de mira, apartó las dudas. Estaba tan cerca. Alice creía que acabar con Michael no solo restauraría el nombre de su padre, sino que lo resucitaría, al menos en su memoria. Significaría que él no había elegido la vergüenza, que no la había abandonado. El sueño nunca fue solo justicia, era la redención, y era personal. Cuanto más se acercaba Alice a la verdad, más inestable se volvía todo a su alrededor. Apenas dormía. Su mundo se redujo a una sola obsesión: demostrar que Michael Reeds había traicionado a su padre. Cada nueva conexión que descubría era como un triunfo, hasta que dejaba de serlo. El primer colapso llegó en silencio. Encontró una caja con pertenencias antiguas en el ático de su madre. Dentro había un montón de cartas atadas con un cordel. Cartas de su padre, escritas durante el juicio. Algunas eran cálidas, otras angustiosas. Pero una, escondida en el fondo, destacaba. Era diferente, no iba dirigida a ella, sino a su madre. En ella, Thomas hablaba de miedo, no al encarcelamiento, sino a ser descubierto. «Vendrán a por mí», escribía, «y quizá deberían hacerlo. Crucé una línea, aunque fuera por ellos. Por ti, por Alice». Alice se quedó paralizada. Le temblaban las manos mientras leía y releía la frase. Lo había malinterpretado todo. Esa misma noche se enfrentó a su madre y dejó la carta sobre la mesa de la cocina. Débora apenas la miró. Tenía el rostro inexpresivo, distante. «Intentaba protegernos», dijo Débora. «Tú solo eras una niña». Alice estalló. Protegerla.
dejándola sola en un mundo que escupía su nombre, convirtiéndola en alguien incapaz de olvidar. Su madre no dijo nada más. Ese silencio rompió algo. La confianza que Alice había sentido comenzó a desmoronarse. Volvió a su investigación, pero ahora sus pensamientos estaban nublados por la duda. ¿Y si su padre no era del todo inocente? ¿Y si Michael no era el villano, sino un chivo expiatorio? Empezó a alejarse de la gente. Su novio, Daniel, fue el primero en darse cuenta. «No estás aquí», le dijo durante una de sus escasas cenas juntos. «Ni siquiera cuando estás». Él no lo entendía. ¿Cómo iba a entenderlo? Él no había visto cómo su infancia se desmoronaba en una sola noche. No había vivido con un vacío donde debería haber estado la voz de un padre. Discutieron. Ella lloró. Él se marchó. La pared de su apartamento, el mural, se convirtió en un caos. Las cuerdas se enredaron, las notas se garabatearon unas sobre otras. Su certeza, antes tan firme, se desmoronaba. Intentó redoblar sus esfuerzos, concentrarse, seguir adelante. Pero por primera vez comenzó a sentir el peso de los años, del dolor, de la verdad que no quería ver. El sueño que una vez le había dado un propósito, ahora alimentaba su miedo. Y por primera vez en su vida, Alice se preguntó si estaba persiguiendo al enemigo equivocado. Alice dejó de contestar el teléfono. Los días se confundían con las noches. Su apartamento, que antes era un caos controlado de documentos y mapas, se había convertido en una prisión. Cajas de comida para llevar vacías. Las cortinas siempre corridas. Su ordenador portátil zumbaba constantemente, con pestañas y pestañas de archivos judiciales y rastros financieros abiertos como heridas que se negaban a sanar. Había enviado a su editor una revelación sobre Michael Reeds, una historia que estaba segura de que lo destaparía todo. Pero en lugar de elogios, obtuvo silencio. Luego, una llamada. Amenazas legales. Su editor retiró la historia, alegando afirmaciones sin fundamento. Michael tenía abogados, influencia, poder. Ella tenía sospechas y el corazón roto. Esa semana la despidieron. Alice miró el correo electrónico de despido como si estuviera escrito en otro idioma. El trabajo era lo último que la unía a cualquier sentido de la realidad. Y ahora, incluso eso había desaparecido. No llamó a Daniel. No le quedaba nadie a quien llamar. Luchaba por conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos volvían. Su padre pintando en la mesa de la cocina. La expresión de su rostro cuando llegó la policía. Esa carta sin terminar. La culpa empezó a carcomerla por dentro. ¿Y si había destruido al hombre equivocado? ¿Y si esa obsesión no tenía nada que ver con la justicia, sino con llenar un vacío que nadie podría llenar jamás? Una noche, tomó un taxi para cruzar la ciudad y esperó frente al edificio de Michael Reeds. Él no sabía que ella estaba allí. Se sentó al otro lado de la calle y se quedó mirando las luces de su apartamento, imaginando cómo sería enfrentarse a él, gritar, romper algo. No se movió. Entonces, una noche, impulsada por un instinto temerario, entró en el edificio. No lo había planeado. Simplemente siguió a un residente por el vestíbulo, subió en el ascensor y forzó la cerradura de su oficina. No tenía ningún arma, ningún objetivo claro, solo desesperación. Dentro, registró los cajones y revisó los archivos. Nada tenía sentido. Y entonces llegó el guardia de seguridad, la policía, las esposas. Igual que a su padre, pasó una noche en la cárcel. No se le escapó la ironía. Los cargos fueron retirados después de que Michael se negara a presentarlos, pero el daño ya estaba hecho. Su madre la llamó una vez y le dejó un mensaje. «Necesitas ayuda, Alice, por favor». Alice no devolvió la llamada. Dejó de comer. Su ropa le quedaba holgada. No podía mirarse al espejo. Todo en lo que había creído se estaba desmoronando. La persona que creía ser,
La hija que seguía el camino recto se había convertido en alguien a quien no reconocía. Una tarde, acurrucada en el suelo de su apartamento, Alice volvió a pensar en la muerte de su padre. No solo los titulares o el funeral, el silencio posterior. Que nadie le preguntara cómo estaba, que la hubieran dejado sola con todo el peso. No era solo el dolor, era el abandono, y ella había construido toda su identidad en torno a ese dolor. Buscó un frasco de pastillas para dormir, no para acabar con todo, sino para acallar el ruido, para descansar, solo descansar. Pero su mano se detuvo en el aire. Llamaron a la puerta. Lo ignoró. Volvió a sonar. Luego se oyó una voz. Señorita Walker era amigo de su padre, Samuel Brooks. Alice abrió la puerta, despeinada, con los ojos vacíos. Samuel la miró con una ternura que no había visto en años. «Creo que es hora de que sepa toda la historia», dijo. Ella no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Y por primera vez, en lo que le pareció toda una vida, escuchó. Si alguna parte de esta historia te resuena en tu interior, detente un momento. Dale me gusta al vídeo si alguna vez has buscado respuestas que no han sido fáciles de encontrar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué verdad has tenido que afrontar? Tu voz puede ser justo lo que otra persona necesita escuchar. Samuel Brooks se sentó en el borde del desgastado sofá de Alice, un hombre que llevaba sus propios fantasmas en los ojos. Sostenía en la mano un sobre delgado, amarillento por el paso del tiempo y sellado con pegamento quebradizo. «He guardado esto durante años», dijo. «Thomas me pidió que te lo diera si alguna vez veía que estabas ahogándote». Alice lo miró fijamente. No se movió. «Esto no es una prueba. No te dará nombres ni respuestas legales, pero quizá te dé paz», añadió con delicadeza. Sus dedos temblaban mientras cogía el sobre. No era grueso, solo una carta doblada. La letra de su padre cubría la página con trazos irregulares. Las palabras se fundían unas con otras, frenéticas, como si las hubiera escrito en medio de una tormenta. «Alice, si estás leyendo esto, entonces la carga ha durado más de lo que esperaba. No quería que recayera sobre ti. Tomé decisiones, algunas para protegerte, otras por orgullo. Mentí. No para hacerte daño, sino para protegerte de lo que me había convertido. Al final, no era el hombre que creías que era. No podía respirar. Lo admitió todo. No todos los detalles, pero sí los suficientes. Había firmado un acuerdo que violaba todos los principios por los que se había regido toda su vida. No por codicia, sino porque la organización sin ánimo de lucro que dirigían se estaba hundiendo. Pensó que podría arreglarlo antes de que nadie se diera cuenta. Pero alguien lo hizo, y en lugar de luchar, asumió toda la culpa para evitar que sus seres queridos sufrieran más. Michael intentó detenerme, me suplicó que no lo hiciera, pero para entonces ya había cruzado la línea. El papel se le escapó de las manos a Alice. Todos estos años, todo el odio, la destrucción. Había construido su identidad en torno a una mentira, no porque su padre mintiera maliciosamente, sino porque necesitaba creer que él era inocente, que alguien más se lo había robado. Se quedó sentada en silencio. Samuel no dijo nada, solo esperó. Pasaron las horas. El peso de la verdad se posó como el polvo en una habitación silenciosa, pesado, inmóvil, pero real. Alice miró a su alrededor. La pared de la conspiración, las cajas de archivos. Ahora todo parecía una tontería. No porque su dolor no fuera válido, sino porque la había cegado. «He hecho daño a gente», susurró. Samuel asintió. «No eres la única». Esa noche no intentó arreglar nada. No intentó reescribir su historia. Solo lloró. Por su padre, por ella misma, por todo lo que había perdido en el camino. Y cuando empezó a salir el sol, una pregunta sustituyó a la que la había impulsado durante 2 décadas.
No era ¿quién destruyó a mi padre?, sino ¿quién soy yo sin mi venganza? A la mañana siguiente, Alice se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las persianas, algo poco habitual en su apartamento. Por primera vez en años, no buscó su ordenador portátil, no echó un vistazo a los titulares ni revisó archivos antiguos. Simplemente se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la carta de su padre. Ya no había ningún misterio que resolver, solo la verdad que asimilar. No intentó fingir que todo estaba bien. No lo estaba. Su padre había mentido, había caído, pero ella también. Y tal vez eso era lo que finalmente los unía. No la imagen perfecta que ella había construido, sino las grietas que ambos llevaban dentro. Alice pasó los siguientes días en silencio. Se desconectó, daba paseos sin el teléfono, se permitió sentir todo lo que había enterrado bajo su cruzada. Entonces, una tarde, abrió su aplicación de podcasts y creó una nueva grabación. «Hola, me llamo Alice Walker», comenzó. «Y esta no es una historia sobre la venganza, es una historia sobre el dolor y sobre lo que hacemos con él cuando finalmente dejamos de huir». No dio nombres, no acusó a nadie. En cambio, contó su historia, cómo se convirtió en prisionera del dolor disfrazado de justicia, cómo había perseguido fantasmas hasta perderse a sí misma. El primer episodio fue crudo, imperfecto, pero era real. Lo subió sin pensarlo demasiado. Unas horas más tarde empezaron a llegar los primeros comentarios. «Me ha llegado al corazón. Gracias. Llevo 10 años enfadado con mi padre. Creo que por fin entiendo por qué. Por favor, sigue adelante». Al final de la semana, su bandeja de entrada estaba llena. Mensajes de desconocidos que habían perdido a sus padres, creído mentiras, arruinado relaciones persiguiendo un cierre que nunca obtendrían. Personas que, como ella, habían utilizado el dolor como mapa, solo para acabar más perdidas. Por primera vez, Alice no estaba sola. Creó un calendario, un episodio a la semana, sin guiones, solo sinceridad. Cada historia que contaba le quitaba otra capa de resentimiento. Ya no buscaba justicia, buscaba curación, para sí misma y para cualquiera que la escuchara y la necesitara. Una mañana recibió un correo electrónico que la dejó helada. Era de Michael Reeds. «He escuchado tu podcast. Creo que los dos merecemos una conversación, sin cámaras, solo la verdad». Alice no respondió de inmediato, no estaba segura de estar preparada. Pero algo dentro de ella, algo que antes solo ardía por la venganza, ahora le susurraba algo más suave. Quizás era hora de escuchar. Alice se quedó mirando el correo electrónico de Michael durante 3 días antes de responder. No sabía qué decir. Todos los instintos de su cuerpo aún lo recordaban como un enemigo. Pero ahora, después de todo, después de la carta de su padre, después de que todo se desmoronara, sabía que rechazar la conversación significaría quedarse en el mismo lugar para siempre. Le respondió, «Sí, 1 hora, en un lugar público. Es todo lo que puedo ofrecerte por ahora». Quedaron en una cafetería tranquila en un barrio residencial, lejos del ruido de la ciudad. Michael parecía más viejo, más cansado que la figura elegante que había estudiado durante años. Sus ojos, aunque cautelosos, no eran defensivos. Parecía alguien que llevaba un peso diferente. «Gracias por venir», dijo. Alice asintió con los brazos cruzados, a la defensiva. «No necesito disculpas», dijo con frialdad. «Solo respuesta». Él suspiró. «Intenté detenerlo. Le rogué que dijera la verdad. Pero tu padre no podía soportar la vergüenza, no por él mismo, por ti». Michael le explicó cómo ambos habían construido la organización sin ánimo de lucro desde cero, cómo se agotaron los fondos y Thomas, desesperado por mantenerla a flote, tomó decisiones que lo pusieron todo en peligro.
Michael se enteró demasiado tarde. Cuando Thomas fue arrestado, quiso dar un paso al frente, pero Thomas le rogó que no lo hiciera. Dijo que necesitabas a alguien a quien odiar. No quería ser él. Alice sintió que se le cerraba la garganta. Había pasado 20 años alimentándose del odio. Su padre había pasado sus últimos meses tratando de protegerla de la verdad. Y Michael se había convertido en un daño colateral, en una historia de la que ninguno de ellos sabía cómo escapar. «He destruido tu vida», susurró. Michael no se inmutó. «No, yo elegí guardar silencio. Todos tomamos nuestras decisiones». Hablaron durante 2 horas. No fue una conversación cálida, pero fue sincera. Después, Alice caminó sin rumbo fijo durante varias manzanas. Sentía el pecho oprimido, pero diferente, como si algo estuviera cambiando en su interior. No era resolución, sino liberación. Aún así, la curación no era lineal. Esa noche, se encontró mirando fijamente su antigua pared de investigación. Las fotos, el hilo rojo, la rabia. Lo quitó todo, uno por uno. No por ira o arrepentimiento, sino porque ya no lo necesitaba. En las semanas siguientes siguió grabando. Su podcast creció. La gente compartía sus propios ajustes de cuentas. Empezó a recibir invitaciones para dar charlas en colegios, grupos de apoyo, incluso foros legales. Pero cada vez que se ponía delante de un micrófono, recordaba una cosa. No estaba allí para decirle a la gente lo que tenía que creer. Estaba allí para recordarles que a veces el enemigo al que perseguimos nos protege de un dolor al que no estamos preparados para enfrentarnos. Y cuando por fin estamos preparados, ahí es cuando empieza la verdadera historia. La noche antes de lo que habría sido el 65 o cumpleaños de su padre, Alice volvió por fin al cementerio. No había estado allí en más de una década. La lápida era más pequeña de lo que recordaba, desgastada por el tiempo y el clima. Se arrodilló junto a ella y acarició con los dedos las letras talladas en la piedra. Thomas Walker, padre querido, soñador, imperfecto. Durante un largo rato no dijo nada. Luego habló, no para el difunto, sino para la niña que había esperado años para escucharse decir esas palabras. «Sé que no eras perfecto», susurró, «y te perdono por el silencio, por las decisiones, por no confiarme la verdad». Una brisa sopló entre los árboles y por un segundo cerró los ojos y se dejó envolver por ella. No era un cierre. El cierre sugería un final. Lo que Alice sentía ahora era un comienzo, uno en el que el dolor no la controlaba, sino que la acompañaba, real, constante, pero sin estar al mando. Cuando llegó a casa esa noche, hizo algo que había pospuesto durante semanas. Se sentó y escribió el último episodio de la primera temporada de su podcast. Empezaba con la carta de su padre, leída íntegramente, sin comentarios, sin dramatismo. Solo las palabras de un hombre que había intentado hacer lo correcto de forma equivocada, y de una hija que finalmente había comprendido que amar a alguien significa aceptar sus defectos. El episodio se hizo viral en cuestión de horas. Los oyentes inundaron su bandeja de entrada con mensajes de desamor, comprensión y perdón. Algunos dijeron que se habían puesto en contacto con padres con los que no hablaban. Otros dijeron que habían llorado por personas que ya habían fallecido. Y muchos simplemente dijeron: «Gracias, no sabía que necesitaba oír esto». Pero un mensaje destacó entre todos. Era de Débora, su madre. «No me debes nada, pero te he escuchado y estoy orgullosa de ti. Si alguna vez quieres hablar, me gustaría». Alice no había hablado con su madre en meses desde la confrontación, pero algo en esas palabras suavizó la tensión que había acumulado durante tanto tiempo. La llamó al día siguiente. Al principio la conversación fue titubeante, incómoda, pero poco a poco empezaron a desentrañar los años que las separaban. Débora admitió que sabía más de lo que había dejado entrever,
que la vergüenza y su propio miedo la habían paralizado. Pensaba que el silencio mantendría a Alice a salvo. No se había dado cuenta de que se convertiría en una herida. Lloraron, reyeron. Y antes de colgar, Débora dijo algo que Alice nunca esperaba oír. Tu padre habría estado muy orgulloso de en quién te has convertido, aunque te haya costado mucho llegar hasta aquí. Una semana más tarde, Alice se subió a un pequeño escenario en un evento local centrado en la justicia restaurativa. Contó su historia, no para buscar compasión, sino para mostrar cómo era la transformación cuando finalmente se enfrentaba a la verdad. El público permaneció en silencio, no por aburrimiento, sino por respeto. Al final, un hombre levantó la mano. ¿Cómo vives con la culpa?, preguntó. ¿Por lo que le hiciste a alguien que no se lo merecía? Alice se detuvo. La sala contuvo el aliento. Vivo con ellos sin huir, respondió, haciéndolo mejor cada día, eligiendo la verdad por encima de la comodidad, incluso cuando duele. Después, Michael se acercó a ella en silencio. No se habían visto desde aquella cafetería. Lo vi en internet, dijo, refiriéndose a su último podcast. Le honraste y te honraste a ti misma. No había ira en su voz, ni amargura, solo algo que parecía paz. Se dieron la mano, sin promesas, sin nuevos comienzos, solo respeto. Y esa noche, sola en su apartamento, Alice abrió su diario y escribió una sola frase. Ya no soy quien era, y ya no necesito serlo. No fue la venganza lo que la liberó, fue la verdad, y la fuerza para vivir con ella. Hay algo que nadie te dice sobre la venganza. No termina cuando consigues lo que crees que querías. Alice pasó años persiguiendo una sombra, un nombre, un rostro al que culpar. Se dijo a sí misma que si conseguía sacar a la luz la verdad, si conseguía que alguien pagara, su dolor desaparecería. Pero no fue así, porque la venganza no es curativa, es una distracción, una muy poderosa. Da un propósito, una dirección, una razón para despertarse. Pero debajo de todo eso, la herida sigue sangrando. Su historia no era solo sobre un padre que cometió un error o una hija que lo malinterpretó. Era sobre en qué nos convertimos cuando dejamos que el dolor hable más fuerte que la verdad. Alice solía creer que su identidad estaba ligada a la inocencia de su padre, que si él no era el hombre que ella creía que era, entonces todo su mundo se derrumbaría. Pero lo que aprendió fue más profundo, más duro y mucho más liberador. Las personas son complejas. Nos aman y aún así nos fallan. Nos protegen y aún así nos mienten. Y a veces nos hacen daño por razones que realmente creen que son correctas. El verdadero peso de la elección no está en lo que los demás nos hacen, está en cómo respondemos una vez que descubrimos la verdad. Alice decidió perdonar, no porque eso borrara lo que había pasado, sino porque le permitía empezar de nuevo. Hoy en día, Alice Walker no es conocida como la hija de un hombre deshonrado. Es conocida como la mujer que convirtió su dolor en un propósito. Su podcast, The Weight of Truth, se ha convertido en una plataforma que llega a miles de personas. Cada semana comparte historias de pérdida, malentendidos, reconciliación y el duro y complicado camino hacia la justicia emocional. No la justicia de los tribunales, no los titulares, la que se consigue cuando alguien finalmente dice, me equivoqué, te perdono, o no quiero seguir cargando con esto. Da charlas en colegios, prisiones y centros comunitarios. Su voz es tranquila y mesurada, no porque haya olvidado el fuego que una vez la impulsó, sino porque ha aprendido a vivir sin dejarse consumir por él. Creó una organización sin ánimo de lucro con el mismo nombre que su podcast. Proporciona recursos a personas que atraviesan el duelo, acusaciones falsas y el distanciamiento familiar. No para decirles lo que deben sentir,
sino para hacerles saber que no están solos. Michael Ritz nunca volvió a aparecer en público. Eligió una vida tranquila, lejos de las entrevistas y las declaraciones. Y cuando le preguntan por Alice, simplemente responde: ella hizo lo que yo no pude, lo afrontó. ¿Y la madre de Alice, Deborah? Hablan todos los domingos. No siempre es fácil, pero es real. El legado que dejó Thomas Walker no es de vergüenza, es de transformación. ¿Alguna vez has creído algo tan profundamente solo para descubrir que estabas equivocado? Alice pensaba que estaba luchando por la justicia. Lo que realmente estaba luchando era contra el dolor, tácito, sin resolver, y que se enconaba en silencio. Y cuando finalmente se supo la verdad, no la liberó de inmediato, la destrozó. Solo entonces pudo empezar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros llevamos historias como la suya? Historias construidas sobre medias verdades, suposiciones o silencio. Quizás sea un padre al que nunca has perdonado, un amigo al que dejaste de lado sin conocer toda la historia, o quizás seas tú mismo. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar culpables y empezaras a buscar la verdad? La historia de Alice no es solo suya, es de todos nosotros, porque en algún momento todos nos encontramos en esa misma encrucijada, aferrarnos al dolor o elegir algo más difícil, la curación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has descubierto una verdad que ha cambiado todo lo que creías saber? ¿Te destrozó o te fortaleció? Cuéntanoslo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más historias reales que revelan lo que se esconde detrás de las decisiones que tomamos. Porque a veces la decisión más difícil es dejar ir.